Configuración electrónica en el modelo semicuántico de Bohr. La órbita mostrada en la presente imagen representa el nivel energético fundamental del par de electrones del helio, pero a medida que la energía aumenta, los electrones pueden cambiar de posición a una órbita de más energía y más alejada del átomo. Sin embargo, en este punto es donde las cosas se ponen un poco extrañas. La energía que los electrones absorben generalmente es radiación, y no absorben cualquier radiación, solo radiaciones de tipos concretos. Los tipos de radiación electromagnética se describen por medio de la medida de la frecuencia de la onda que compone a la radiación. A mayor energía, la longitud de la onda es más pequeña. Por lo general, nuestros ojos son capaces de captar un leve fragmento de la radiación electromagnética a la que llamamos luz o colores. Puede decirse que los átomos solo absorben energía de colores particulares y los demás simplemente le rebotan, lo cual le da su color al objeto que componen. La otra cosa extraña, aparte de que solo absorben la energía de colores particulares, es que los electrones no viajan como los cometas, no se desplazan entre las dos órbitas físicamente. Cuando un electrón absorbe la energía requerida para subir de nivel, entonces desaparece en la nada en el nivel basal y reaparece desde la nada en el nivel de mayor energía. Eso es conocido como un salto cuántico. La cantidad de energía para un salto cuántico, al igual que el color de la radiación que la transporta, es fijo y no más, no menos. Por ende, se denomina cuanto o cantidad fija de energía. Las órbitas o niveles energéticos también tienen otra propiedad. Solo soportan una cantidad fija de electrones en el estado basal de energía, por lo que cuando los átomos de elementos se hacen más pesados y la cantidad de electrones aumenta, los electrones sobrantes van ocupando mayores niveles de energía aun cuando se encuentren en su nivel basal. Únicamente los electrones del último nivel de energía o capa más externa son capaces de interactuar con la radiación electromagnética o con otros electrones, por lo que son los únicos que sirven para los procesos químicos. Dado que son los electrones de la capa más externa los que valen en procesos químicos, se los conoce como los electrones de valencia. Reacciones y enlaces. Los electrones de los átomos aislados se encuentran en un falso estado fundamental. En realidad, cuando están aislados, sus electrones están inestables, por lo que buscan liberar energía. Para hacerlo, generalmente emiten fotones, generando radiación electromagnética en el proceso o formando enlaces químicos. Los enlaces químicos son atracciones entre dos o más átomos del mismo o de diferentes elementos para formar moléculas. Existen varios tipos de enlaces, aunque en general podemos hablar de tres tipos generales: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, aunque existen otros subtipos. El enlace iónico. El enlace iónico se caracteriza porque un núcleo con avidez por electrones captura el electrón de un átomo con poca avidez por electrones. El átomo con exceso de electrones se hace negativo y el que le faltan electrones se hace positivo. Y dado que los dos son polos opuestos, se atraen eléctricamente como un imán de polos opuestos. Enlace covalente. En este enlace ningún núcleo es lo bastante fuerte como para atraer los electrones sobre sí mismo todo el tiempo, por lo que los electrones de valencia quedan ensartados en medio de los dos núcleos, formando una entidad física que los une llamada enlace y que se representa en los modelos químicos como barras entre los símbolos de los elementos. Si uno de los elementos es un poco más ávido de electrones que su pareja en el enlace, puede atraer momentáneamente electrones sobre sí mismo en algunos momentos al azar, haciéndose parcialmente negativo, mientras que su pareja se hace parcialmente positiva. Enlace metálico. En este caso, los electrones de valencia se expanden y combinan en una cantidad que rodea a miles de millones de núcleos atómicos, haciendo que se comporten como una unidad, además de transmitir fácilmente la electricidad y el calor. Electronegatividad.
número de enlaces y de cargas. La electronegatividad representa la avidez por electrones de un núcleo y por lo general los elementos no metálicos son más electronegativos y de ellos el más electronegativo es el flúor. El segundo más electronegativo es el oxígeno. Los elementos de baja electronegatividad son los metales. La cantidad de cargas positivas o negativas en un enlace químico iónico o la cantidad de enlaces covalentes es determinada por los números de oxidación. Un enlace iónico puede estar determinado por más de una carga positiva o negativa, mientras que en los enlaces covalentes pueden haber más de un enlace o unión entre los dos núcleos. Fórmulas moleculares. Las moléculas pueden ser representadas estructuralmente por los modelos atómicos individuales que las componen, pero tal proceso es poco eficiente, por lo que en su lugar se emplean los símbolos de los elementos y subíndices para indicar cuántos de estos elementos existen en la molécula. Por ejemplo, la fórmula molecular del agua es H2O, la cual indica que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, todos unidos en la misma entidad. Los subíndices, por lo tanto, solo afectan el símbolo atómico inmediatamente a la izquierda, y cuando solo existe un único átomo, el 1 no se escribe. Otro ejemplo es la glucosa, C6H12O6, en la cual tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Observe cómo la fórmula química para la glucosa indica el tipo y cantidad de cada átomo que se encuentra en la molécula. Las fórmulas químicas no indican la disposición de estos elementos. Como veremos más adelante, a veces son varias estructuras diferentes que pueden formarse basándose en una sola fórmula molecular. Ecuaciones químicas y reacciones químicas. La reacción química es el proceso en que una sustancia se combina con otra u otras sustancias para producir sustancias nuevas y un cambio de energía. Físicamente, el proceso implica la transformación o transfiguración de unas sustancias en otras con propiedades muy diferentes, como cuando el hierro metálico, que es lustroso y gris brillante, se mezcla con el oxígeno del aire para dar lugar al óxido férrico, que es una sustancia opaca, roja, incapaz de sostenerse como un metal, tendiendo a derruirse como un polvo terroso al que se le denomina comúnmente como óxido o herrumbre. Las ecuaciones químicas son los modelos matemáticos que empleamos para describir las reacciones químicas en términos de cantidades de masa y cambios de energía. Un ejemplo es la ecuación química de la fotosíntesis. 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Aquí, aparte de las fórmulas moleculares, tenemos números grandes a la izquierda de la fórmula, que indica cuántas moléculas están involucradas en la reacción, y la flecha que se lee como produce de manera irreversible. El produce indica que a la izquierda las sustancias son los reactivos consumidos por la reacción. Los átomos de los reactivos son reorganizados junto con un cambio energético para generar las sustancias a la derecha de la flecha, que serán los productos. Por lo anterior, en las ecuaciones como la de la fotosíntesis, tenemos 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono que al reaccionar con los componentes de la planta y la energía del sol se transmutan en una molécula de glucosa y 6 moléculas de dióxido de carbono. Tenga en cuenta que toda reacción química involucrará un cambio de energía.